Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 en adelante. A veces nos afecta un poco la garganta, ¿verdad? Pero es que los helados son sabrosos, ¿verdad? Sí, los ice coffee son bien ricos, fíjense ustedes. Entonces, nos desmandamos, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer, son 14 versículos de este capítulo, pero no vamos a hablar el día de hoy de las señales del fin, ¿verdad? Ni de los sellos, porque si no, Dios guarde, ¿verdad? Nos asustamos. No solo quiero hacer referencia a algo que se menciona ahí, al respecto de lo que tenemos el día de hoy. El tema de hoy es la continuidad del Cordero. Por favor, siga conmigo, así como usted está ahí, con mucha reverencia, la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Esta palabra me interesó porque menciona al Cordero. Y el día de hoy pues es un recordatorio de la muerte de Cristo, como el Cordero que fue sacrificado por nuestra causa, por nuestra culpa, ¿sí? Como todos sabemos y entendemos, porque estamos acá, hemos venido al Señor y hemos aceptado el sacrificio de Cristo como el sacrificio que fue por nosotros, para la remisión de nuestros pecados, y que Él tomó entonces nuestra culpa y la llevó en el madero, la llevó en la cruz del Calvario, de manera que nosotros ahora podamos obtener la salvación específicamente, ¿verdad? La salvación de nuestros pecados, cosa que nadie podía hacer por nosotros, nadie pudo haber hecho por nosotros. Pero lo entendemos desde que el momento, creo que hemos oído, cuando Adán y Eva pecan, el Señor tiene que sacrificar. Eso se deduce
de cuando Dios los llama y ellos sienten vergüenza, y para cubrir su vergüenza el Señor les da pieles, y se cree que son pieles de carnero y que hubo un sacrificio. Eso es lo que de eso nos habla en realidad, de que hubo un sacrificio, y de ahí en adelante todos esperan al Mesías, todos esperan a alguien que va a ser, que va a venir para poder salvarlos. Y entonces las profecías también se dan, de manera que anuncian al Mesías, aquel que va a reinar sobre Israel específicamente, ¿sí? Y entonces todos esperanzados, ¿verdad?, en ese sacrificio. Pero Dios al pueblo de Israel le dejó una práctica, y era de traer un cordero, de traer un sacrificio año con año. Ellos tenían que presentar un sacrificio, de manera que ellos pudieran sentirse libres de pecado, pero no se conseguía, porque entonces ese cordero venía año tras año, y todo el tiempo había que sacrificar, pero no llenaba el requisito que Dios esperaba. Y luego cuando vemos en el Nuevo Testamento y es anunciado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, por Juan el Bautista, y entonces conocemos nosotros por parte de la palabra a Jesús, y entonces entendemos que Él es el Cordero, el que va a ser sacrificado para limpiarnos de nuestros pecados. Y leemos del sacrificio de Cristo, y leemos y vemos, yo no sé cuántas veces usted ha llorado, tal vez alguna vez lo hizo, cuando usted lee el sacrificio de Cristo, que Él fue abofeteado, que Él fue latigueado, que Él fue escupido, fue rechazado, de que en lugar de soltarlo a Él sueltan a un criminal, de que lo cuelgan en medio de dos criminales, y que entonces vemos realmente cómo fue ese sacrificio del Señor. Y como le digo, no sé si usted alguna vez lloró como algunos, ¿verdad?, cuando vieron la película, ¿verdad?, de la Pasión de Cristo, y algunos lloraron, y algunos, bueno, algo tal vez algo pudieron haber sentido en su corazón al ver. Pero creo que es ese sacrificio. Cuando nosotros los vemos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que algo el Señor hizo por nuestra vida, pero que eso no terminó ahí, no acabó ahí, porque cuando Juan tiene esta visión, cuando él tiene esta visión, él está viendo lo que está sucediendo, y él ve un libro, un rollo. No vamos a hablar de eso porque no se ponen de acuerdo incluso los grandes estudiosos de la Biblia de qué se trata. Algunos llegan a la conclusión de que es como decir las escrituras de la tierra, ¿verdad?, para poder gobernar. Algunos dicen esto, hay otras interpretaciones. Pero entonces él ve el libro, porque ese es el detalle que se nota en este pasaje. Pero el punto más importante es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces hay un ángel que como que ve por toda la tierra, busca en los cielos y busca por todos lugares, y se da cuenta que nadie es digno de abrir ese libro, de desatar esos sellos. Nadie puede hacerlo. Y entonces está Juan en esa gran visión, y él está viendo lo que está sucediendo como que en varias escenas. Y entonces cuando él se da cuenta de que ninguno es digno, él se pone a llorar. Juan se pone a llorar porque no hay nadie que pueda ser digno. Pero entonces cuando él escucha, uno de los ancianos, versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores.
he aquí el león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto era como el poder tener una esperanza, que la esperanza que era el Señor. Y el anciano dice y habla de los títulos de las profecías, o por lo menos de la bendición que Jacob le dio a Judá cuando le dijo que el cetro no se iba a apartar de su descendencia. Y entonces también cuando habla de la raíz de David, en Isaías lo encontramos como una profecía, hablando del Mesías y de Jesús, del que iba a reinar. Pero Juan ve otra cosa y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y esto a mí me lleva a pensar que el sacrificio de Jesús aún está fresco, como lo dice alguien, delante del Padre. O sea, ahí está el león de Judá. Ahí está, pero lo que ve Juan es al cordero como inmolado. Inmolado es sacrificio. Las señales, como lo voy a mencionar más adelante, están allí todavía. Pero vea esto: el sacrificio de Jesús aún está fresco delante del Padre. Alguien dijo: no hay nada rancio o gastado en la obra de Jesús en la cruz. La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene el mismo efecto para estos tiempos, porque así lo ve Dios el Padre, porque el cordero inmolado está en el cielo, está a la diestra de Dios Padre. Él todavía está ahí. Y es por eso yo le mencionaba de los sacrificios del pueblo de Israel, que venían y traían sacrificios. Para nosotros ya no es necesario, lo dice Hebreos. Ya no es necesario, porque una vez y por todas hubo un sacrificio y que está allá. Entonces a mí me impacta esa parte, ¿sabe? Porque si Juan, el discípulo del Señor, años más tarde de que Jesús se había ido, y él ve esta visión y ve al cordero como inmolado, él ve a Jesús el sacrificado, que está todavía allí. Y entonces razón tiene Hebreos también, el escritor de los Hebreos, que dice que nos acerquemos ante el trono de la gracia. ¿Para qué dice? Para obtener el oportuno socorro. Porque Él está ahí, porque no hay nada rancio, me gusta eso, no hay nada gastado en la obra de Jesús en la cruz. No ha pasado de moda eso en el cielo. El sacrificio está fresquito, como que si Jesús estuviera muriendo el día de hoy. Y entonces creo que de alguna manera Jesús, cuando le dice a sus discípulos que recuerden su muerte en la cena del Señor, está pensando también en ello, en el que Él siempre iba a estar delante del Padre de esta forma, por nosotros. Y el día de hoy recordamos eso y celebramos eso. A mí me gusta más, ¿verdad?, que sea una celebración, ¿sí?, por lo que el Señor hizo un día. Entonces, cuando Juan ve al cordero como inmolado, él ve la virtud, pero una virtud, un poder reciente que continúa de la muerte de Cristo. El poder que él obtuvo por la muerte de Cristo. Y esto tenemos que entenderlo, mis queridos hermanos. Hay un poder en la muerte de Cristo. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás con todos sus demonios. El Señor venció allí a la enfermedad. Ya no tiene más poder sobre nuestra vida. Y eso sigue activo, eso continúa, es un poder que continúa.
Y por eso la muerte de Cristo tiene ese efecto. Y es un efecto de carácter eterno. Y es por eso que Jesús no es igual que Buda, no es igual que ningún otro hombre que se ha levantado y que ha impuesto religiones e incluso ha puesto principios. Sus libros ahí están, pero Jesús continúa, porque Él ahora está de pie. Y eso sabe qué significa la resurrección, porque Él resucitó, se levantó de los muertos. Y por eso ahora está en el trono, está allí a la diestra de Dios Padre. El sacrificio de Jesús entonces es aún fresco, no ha pasado, está ahí para nuestra vida. El siguiente aspecto que le quiero dejar el día de hoy es que el Cordero tiene las marcas del sacrificio en él. ¿Por qué lo reconoce? ¿Por qué Juan habla del Cordero como inmolado? ¿Por qué él no ve al león de la tribu de Judá, al rey que lo es? Porque él no solo se limita en decir y veo o vi al Hijo de Dios, pero él tiene que decir, vi, versículo, ¿qué les dije? Versículos 4, 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Él reconoce las marcas que están en él. Es que esas marcas aún permanecen. Y es ahí donde entonces el Señor a nosotros nos ve a través del sacrificio de Cristo. Porque Él está ahí a la diestra de Dios Padre. Y lo que ve Dios son las marcas de su sacrificio, que nos salvó, que nos limpió. Y mire qué precioso es esto, porque aún está el Señor todavía, Jesús está todavía intercediendo por nosotros, todavía nos cubre, todavía está abogando por nosotros. Y nosotros pecando, ¿verdad? Y nosotros fallándole al Señor. No nos portamos bien muchas veces. Pero mire, y esto no es para que lo sigamos haciendo, pero el Señor está abogando por nuestra vida todavía, porque lo que el Señor ve en nosotros no es lo desastroso que somos, no es nuestra vida putrefacta por el pecado. Lo que el Señor ve es el sacrificio y las marcas del sacrificio de Cristo. El Señor está abogando por nosotros. Les mencionaba que cuando él estaba en pie, alguien dice esto nos habla de su resurrección, y Él ya no está sentado a la diestra de Dios, porque el contexto de este pasaje, yo me estoy centrando en esta parte, pero el contexto de este pasaje es que hay un juez, hay alguien que viene ya a juzgar, y por eso les leo esta parte. Dice, Él ya se ha puesto en movimiento y está dirigiendo a su posición de poder. Él está acercándose a la tierra. El juicio de la tribulación está por azotar la tierra. Los vientos ya están soplando sobre la tierra. Porque Él es el Cordero como inmolado, el que se sacrificó por todos aquellos. Pero viene también algún juicio para aquellos que no quisieron aceptarlo, para aquellos que no quisieron reconocerlo. Y Juan ve eso porque él es su discípulo. Pero también ve lo que sucederá para aquellos que no quieren recibirlo o no quieren aceptarlo. Es por eso que hoy recordar la muerte de Cristo es tan importante, hermanos. Esto no es un evento así por así. Este es un evento que debemos de tomarlo con toda la seriedad para nuestra vida, como para decir, sí, yo fui salvo en esta sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, mis culpas fueron llevadas en el madero. Sí, yo fui sanado porque su cuerpo fue destrozado y fue por mí. Y tenemos que reconocerlo de esa manera, mis queridos hermanos, porque me llama la atención cuando Juan dice, y miré, y es que esto tiene que ser por revelación.
Y todos debemos de recibir esa revelación del Hijo de Dios. Y entonces la gente en este tiempo, usted se da cuenta, ¿verdad? La gente en este tiempo lo que está esperando es ver a un niño Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y déjeme decirle que Dios nunca ha sido niño, ¿verdad? Nunca. Nunca fue niño. Jesús sí fue niño, que es el que tuvo que nacer como nosotros. Pero vea, la gente está viendo a un niño y está esperando, ¿verdad? A ver nacer a un niño. Y ellos adoran cada momento, cada evento es lo que ellos adoran. Y por eso tienen que adorar al niño Dios, ¿verdad? Pero ya digo, Dios nunca fue niño. Pero nosotros tenemos que tener esa revelación del Dios Todopoderoso que se dio por nuestra vida. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos para poder ver al Cordero que fue inmolado. Eso es lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos. Aquel que fue sacrificado, pero por supuesto que está a la diestra de Dios Padre victorioso. Y ya le digo, me llama la atención lo que se adora muchas veces. Adoran, ¿verdad?, a cada evento. Y entonces no le estoy diciendo que usted adore al Cristo sacrificado, colgado en un madero. No, Él está en la cruz, está a la diestra de Dios Padre. Pero ese evento fue tan importante para nuestra vida que tenemos nosotros que reconocerlo cada vez. Ahora déjeme terminar con esta parte. Para esto la fe es importante. La fe es importante cuando se trata entonces de acercarnos a Dios. Y aquí sí es donde yo quiero leerle lo que dice Hebreos 10. No es Hebreos 10. Es Hebreos 4, versículo 16. Cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando cualquier alma viene al trono de la gracia, encuentra un sacrificio que ha sido provisto para que se lo ofrezcan a Dios. Mire esto. No que Cristo se esté sacrificando, se le esté sacrificando literalmente a cada momento, pero cada vez que nosotros vamos al trono de Dios, sale el sacrificio de Él. Cada vez que venimos ante el Señor a pedir perdón, sale el sacrificio. Cada vez que venimos a Él a pedirle por sanidad, sale el sacrificio de Él. Y por eso yo le hablo el día de hoy de la continuidad del Cordero, porque el Cordero que fue inmolado así permanece hasta que Él nos dé la victoria completa, hasta que estemos con Él. Porque, ¿qué le quiero decir? Que necesitamos al Cordero inmolado todos los días, a cada momento, en cada necesidad. Necesitamos al Cordero que fue inmolado. Y eso es lo que Juan está viendo después, no sé cuánto tiempo después, no averigüé esto. Pero él cuando tiene esta visión, él se da cuenta del Cordero que fue inmolado y lo ve de esa manera. Hermano, mi hermana, ¿cuánta garantía entonces tenemos nosotros al venir al Señor? Pero la fe va a ser importante. ¿Cuánto cree usted en lo que el Señor hizo? ¿Cómo cree usted en lo que el Señor hizo por su vida? ¿Cómo cree usted en el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios? ¿Cómo creemos? Pues nuestra fe debe de estar firme siempre, creyendo que el Señor está abogando por nuestra vida. El Señor está en su trono,
abogando por nuestra vida. Y cuando nos acercamos a Él, seguramente vamos a tener una respuesta. Yo no sé si a usted le asusta cuando se habla de Dios, o si usted ha leído, por ejemplo, cuando Isaías también tiene una visión y ve el trono y ve truenos, ¿verdad? Ve relámpagos y a veces como que nos asustamos de ello. Pero déjeme decirle que no debemos de acercarnos así al Señor. Acerquémonos a Él. Yo no veo a un Juan asustado cuando él ve el trono, cuando Él ve a los ancianos y ve a todos aquellos que adoran a los ángeles. Él está ahí y siente una confianza. Y es lo que debe pasar en nuestra vida, de que debemos de tener esa confianza para acercarnos al Señor todo el tiempo. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Fíjese que a nosotros lo único que nos queda es unirnos a esas voces, porque luego en el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hubo un cántico, y ese cántico permanece en el cielo, adorando al cordero que fue inmolado. Eso nos corresponde a nosotros, adorar al cordero que fue inmolado. Si usted pensó, hermano, eso pasó hace más de 2000 años y mucho más ya de 2000 años. Sí es cierto, eso pasó en la historia, pero en el cielo esto continúa. Y es por nuestra causa, es por nuestro favor, es a nuestro favor. Es para que obtengamos lo que el Señor ha prometido para nuestra vida. Si es que en el sacrificio del Señor logramos, miren ustedes, cosas poderosas, grandes. Creo que hemos hablado mucho ya de esto. Hemos logrado, porque el Señor lo logró para nuestra vida, para que tengamos paz, para que tuviéramos paz, para que pudiéramos vivir una vida próspera desde aquí, porque aquí empezamos a vivir la vida eterna. Así que usted y yo tenemos que estar conscientes de lo que significa el acto que tenemos el día de hoy y que podamos disfrutarlo. Y por eso el día de hoy yo quiero también que adoremos al Cordero, que celebremos al Cordero. El versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos saben que hay grandes victorias en Él, grandes beneficios en Él? Amén. Y de eso tenemos que estar seguros. Hermano, no pierda la esperanza. El día de hoy es un buen momento como para poder decir: Señor, yo creo en esta palabra. Si usted viene con alguna necesidad, si usted trae alguna petición delante del Señor, yo le invito a que usted pueda creer el día de hoy y que al momento de que usted tome la cena del Señor, usted diga: Señor, por tu sangre que fue derramada, aquí obtengo mi milagro, porque tú lo ganaste por mí. Por este sacrificio de que tu cuerpo fue destrozado, yo puedo obtener un milagro el día de hoy. Y que usted pueda creer en lo que el Señor hizo. Sí, porque el Señor lo hizo por todos nosotros. Por favor, póngase de pie. Voy a pedirle a mis hermanos, por favor, del Ministerio de
alabanza que me ayuden acá. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos un momentito y le damos gracias al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho? Porque Él ganó por todos nosotros, y que usted pueda venir al Señor y pueda creerlo de esa manera. Padre, gracias, gracias por lo que tú hiciste en nuestra vida, porque Señor, tú pagaste por nuestra culpa, por nuestros pecados.